Damos aquí. Elasticidad de la demanda. ¿Qué se entiende por elasticidad? Elasticidad no es nada más, primero, que un concepto económico, que significa la variación de una variable microeconómica respecto a otra. En esto indica la variación de la cantidad en función del precio. Entonces va a ser elasticidad del precio demanda. La variación de la cantidad en función de la variación del precio. Es decir, está variando una variable económica, en este caso microeconómica, respecto a otra. ¿Y cómo se calcula fácil? Acá tenemos, si ustedes quieren, si vamos a ver la variación de la cantidad. Hemos visto que en el eje de las X siempre vamos a tener cantidad o Q, que está la abreviatura en inglés. Hola. ¿Auricular está mal? Sí, no. Debe ser. Se le ha apretado harto. ¿Por qué no da? Apaga tu micrófono. Por favor, Cristian, apaga el micrófono. Cristian, apaga el micrófono, gracias. Bueno, menos mal que se dio cuenta. Otra vuelta. Estábamos viendo elasticidad. ¿De qué? De la demanda. Elasticidad de la demanda y elasticidad de la oferta. Vamos a ver la elasticidad de la demanda, pero ¿qué significa elasticidad? Elasticidad es un concepto económico que significa nada más ni nada menos que la variación de una variable microeconómica respecto a otra. En este caso, rápidamente, vamos a ver, por ejemplo, esto está variando la variable cantidad respecto a la variación de precio. A eso se llama elasticidad precio de la demanda, elasticidad precio de la demanda. Entonces, esa elasticidad, ¿cómo se calcula? Fácil. Hemos dicho que nosotros ya hemos internalizado que la variable precio va a ir siempre en el eje de las Y y la variable cantidad en el eje de las X. Alguien me dirá, pero usted pone precio como Q, sí, porque es está en inglés. Entonces, fíjense, si nosotros, vamos a ver acá, dice la variación del precio respecto a, en este caso, la variación de la cantidad, perdón, respecto al precio. Fíjense, ¿qué estamos viendo? Delta Q. Delta Q acá es igual. P2 de Q2 menos Q1. Vale decir, 200 menos 100 da 100. Ese 100 de arriba. ¿Y cuál es el Q inicial? 100. Entonces, ¿qué estamos viendo? La variación de la cantidad es Q2 menos Q1 dividido entre Q1. Q2, ¿cuánto es? 200. Q1, ¿cuánto es 100? 200 menos 100, 100, con su signo, dividido entre Q1, que significa 100. Y como es en porcentaje, se multiplica por 100. Entonces, hemos entendido cómo se calcula la variación de la cantidad ahora respecto a la variación del precio. Entonces, el precio, fíjense, el precio, estamos viendo que es el precio P2 menos P1. P2, ¿cuánto vale? 2,5. P1, ¿cuánto vale 5? 2,5 menos 5 menos 2,5 dividido entre P1. P1, ¿cuánto vale? 5. Por supuesto por 100 porque es el porcentaje, pero bueno, eso se va. ¿Y qué tenemos? Menos 2. Entonces la elasticidad precio-demanda no había sido nada más que la variación de la cantidad respecto al precio. Si nosotros ya calculamos y tenemos un resultado, vamos a ver que el resultado puede ser negativo, menor a 0, puede ser mayor a 0 o puede ser igual a 1. Entonces, cuando es menor a 0, vale decir es negativo,
se considera como una elasticidad inelástica. ¿Y qué significa la elasticidad inelástica? Que dice, pese a las variaciones del precio que existen, dice que de manera proporcional, pero ligeramente también van a variar la cantidad. Entonces, dice, el efecto de reducir un precio apenas sí llega a sentirse en un incremento de volumen de pasajeros, podría ser. ¿Se ha entendido? Entonces, cuando es negativo, dice que si bien estás variando el precio para que haya una variación de la cantidad, en este caso puede ser de pasajeros, pese a esa disminución, dice, el efecto apenas si llega a verse, va a decir que la variación es mínima. A eso se llama elasticidad inelástica. Si es igual a 1, quiere decir que no interesa prácticamente. Que aumenta o disminuye, no pasa nada. Y para que sea elástica, tiene que ser positivo. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que la variación del precio afecta notablemente en la variación de la cantidad de la demanda. Vale decir, si yo voy a disminuir el precio del pasaje, va a haber mucha gente que demanda. Si eso ocurre, quiere decir que la elasticidad es elástica. La elasticidad precio-demanda es elástica. Acá está, acá está. Entonces dice, N, si la elasticidad es mayor a 1, es elástica. Si es igual a 1, es unitaria. Y si es menor a 0, quiere decir que es inelástica. Entonces, ahora sí, nosotros vamos a ver la elasticidad de la oferta. Pregunta, ¿hasta aquí se ha entendido qué es elasticidad? Por favor. Por favor, ahora sí, abran el micrófono, dígame si se ha entendido o no. Sí, ingeniero. ¿Está entendido? Es Sí, importante. ingeniero. Esto se lleva en economía y hemos visto que la economía se divide, vamos a decir, de manera general en microeconomía y macroeconomía. Absolutamente no vamos a ver macroeconomía. El mercado se define en términos microeconómicos y eso es lo que estamos viendo. Entonces, cuando hablamos de elasticidad, estamos hablando de un concepto económico o lo que yo llamo de una variable microeconómica. Entonces, hemos visto que la elasticidad no había sido nada más ni nada menos que la variación de una variable microeconómica respecto a otra. Si es la elasticidad de la demanda, es la variación de la cantidad respecto a la variación de precio. Entonces, ahora vamos a ver la elasticidad de la oferta. Dice la elasticidad, bueno, mejor vamos. La elasticidad precios de la oferta se calcula como el porcentaje de la cantidad ofrecida dividida entre el cambio del nivel de tarifa o de precio. Pero ahora no es de la cantidad demandada, sino de la cantidad ofrecida u ofertada. La anterior elasticidad de la demanda era la variación de la cantidad demandada respecto a la variación del precio, ahora es la variación de la cantidad ofertada respecto a la tarifa o al precio. Y acá está. Bastante claro, ¿sí? Entonces dice, ¿cuáles son los factores que determinan la elasticidad de la oferta? Entonces dice, la facilidad de la entrada en el mercado del transporte es un factor determinante de la elasticidad de la oferta. Por ejemplo, dice, si las instalaciones de transporte pueden ser fácilmente convertidas de un uso a otro, por ejemplo, de pasajeros a carga, entonces dice que la oferta será más elástica. Entonces estoy viendo cómo yo podría ofertar
el transporte tanto para trasladar o transportar, aunque suene cacofónicamente, como para transportar personas como mercadería o carga, vamos a llamar carga, no mercadería, carga. Y dice que, pero el administrador, vale decir, el propietario, vale decir, la persona que oferta este servicio, dice que debe considerar muchos factores para la toma de decisiones, principalmente por dos razones. Porque primero hemos visto que el transporte, el producto del transporte es complejo, muy complejo. Hemos visto de que no podríamos atender la demanda si solo se trabajara en época pico. Y la época pico, por ejemplo, puede variar diariamente. Vale decir, no es lo mismo la cantidad que se oferta de transporte al mediodía que a las 10 de la mañana. Por supuesto, a las 10 de la mañana ni siquiera deberíamos ofertar porque la demanda es baja. Y segundo, porque no solamente es la acción de transportar, sino que debemos hablar acá de un término que se llama seguridad. Y tiempo se considera eficiencia, seguridad y eficiencia. Entonces dice que hay que hacer análisis de la oferta. Entonces dice, hay que ver muchas relaciones. Por ejemplo, las relaciones entre las cantidades de los insumos y la cantidad de servicios de transporte producido. Vale decir, ¿cuáles serían los insumos para que exista el servicio de transporte? Por ejemplo, uno de los insumos sería el combustible. Por ejemplo, uno de los insumos sería los conductores. Por ejemplo, es decir, una serie de insumos, ¿verdad? Después, para hacer este análisis de la oferta, hay que ver las relaciones entre las cantidades de estos insumos y sus precios. Nosotros, por ejemplo, no tenemos problema con el precio de los combustibles porque en Bolivia existe una subvención al precio del combustible. Vamos a hablar en términos generales. Si, por ejemplo, el combustible podría ser diésel o gasolina, que existe una variación mínima, el precio en el mercado interno, vale decir en Bolivia, más o menos es un poquito más de $0,5. Sin embargo, si ustedes ven, ahorita entran por internet, van a ver que el precio por litro de diésel es aproximadamente $1. ¿Qué estamos viendo? De que el precio del combustible para el transporte es subvencionado, en este caso en Bolivia. Sin embargo, en otros países, por supuesto, va variando rápidamente. Entonces, dice, nosotros, ¿qué unidad de medición vamos a utilizar? Podemos utilizar pasajero por kilómetro o si llevamos carga tonelada por kilómetro. Dice, un factor importante que se debe tener en cuenta es relacionado con lo atractivo de los servicios. Es decir, un transporte público debería cautivar a la gente, sí, podríamos cautivar de acuerdo al diseño del sistema de transporte, podríamos cautivar por la comodidad del sistema de transporte, podríamos cautivar por la eficiencia en el uso del tiempo, es decir, podríamos ver por muchas variables. Por ejemplo, dice, esto nos llevaría a ver si es fácil encontrar los servicios. Por ejemplo, si ustedes, bueno, muchos de ustedes seguramente, por ejemplo, tienen que entrar yendo hacia Quillacollo, kilómetro 10, a Cotapaxi.
fácilmente ustedes pueden encontrar el servicio hasta la intersección, pero de la intersección hacia adentro, por lo menos a partir de las 10, 11 de la noche, es muy difícil de encontrar. Entonces, dice cómo también para ofertar, cómo podríamos complementar con otros sistemas de transportes o con una red de transporte. Entonces nosotros, ¿qué es lo que intuimos? Por favor, intuimos lo siguiente. Vamos a ver acá, vamos a utilizar esto solo para dibujar un poquito. Aquí no importa. Vamos a aumentar. Por ejemplo, hemos visto que este va a ser, por ejemplo, la línea, no sé si está pintada de rojo, está la línea roja, pero no interesa cualquier línea que fuese del tren metropolitano. Y vamos a tener acá, por ejemplo, estaciones, ¿verdad? Estaciones intermedias. Esta va a ser una estación intermedia. Entonces, esta es una estación intermedia. Y yo tengo, me interesa por la cuestión de lo que tenemos para escribir, vamos a poner que al sur existe un barrio. Por eso estamos dibujando esta red o esta malla, que necesita comunicarse, por ejemplo, con el centro de la ciudad, por ejemplo. Vale decir, con todo esto. ¿Cómo se comunica con esto? Entonces va a tener que utilizar esto. Vamos a tener que generar ahí, no sé, otro aquí y finalmente aquí. Entonces, eso es lo que les decía. Hagan de cuenta ahora de que esto no es el tren metropolitano, lo que les dije, este es el kilómetro 10 a la Blanco Garín. Y esto vamos a llamar que sea Cotapache. Entonces, fíjense, si bien ya no tengo problemas, ir de Cochabamba a Quillacollo, Cochabamba, todo el día. Sin embargo, a partir de las 22:00 es muy difícil encontrar esta conexión. Entonces, por ejemplo, si esas cosas se podrían, vamos a decir, complementarse, porque así debería ser, entonces tendríamos una red de varios sistemas que de manera más eficiente brindarían el servicio de transporte público. A eso debemos apuntar, sí, a eso debemos apuntar. Entonces, acá vamos a ver con un ejercicio directamente. Vamos a calcular la elasticidad de la oferta, ejercicio de aplicación. Calcular la elasticidad de oferta y excedente del consumidor. Esa vendría a ser, ese va a ser nuestro ejercicio. ¿Y cómo lo va a hacer? Ahora sí, fíjense, otra vuelta manejo la combinación de colores, porque cada uno de estos colores, primero me ayuda a entender el problema y segundo, si entiendo el problema, me va a ayudar también a resolver. Entonces dice, una compañía que opera un servicio de transportes de pasajeros. Vamos a suponer que tenemos esos, vamos a llamar autobuses, la línea B, o si ustedes sí B. Y dice que cuenta con una flota de 100 unidades. Y si ustedes conocen la línea B, si bien creo que tienen 35 asientos, vamos a suponer que tengan 40 asientos. Y como yo soy el dueño de estas 100 unidades y de este servicio de transporte,
Entonces voy a decir, voy a ofertar, es decir, voy a incrementar el tamaño de la flota en un 20%. ¿Para qué? Y eso se llama elasticidad de oferta, para poder reducir el precio de 3 bolivianos a 2 bolivianos. ¿Se está entendiendo? Que dijimos que la elasticidad era la variación de una variable microeconómica respecto a otra. Está variando el precio, por lo tanto, va a variar la cantidad de pasajeros. Dice, el viaje de origen a destino tiene una duración de 1 hora. Por eso suponíamos que era el B doble, o si ustedes quieren el Q, que va de Cochabamba a Quillacollo en 1 hora. Dice, calcular el cambio del excedente del consumidor y la elasticidad precio de la oferta. Asumir un factor de carga del 90%. Asimismo, se ha anticipado que el mejoramiento en el incremento incrementará el factor de carga a un 95%. La pregunta es, al calcular ese excedente del consumidor, vamos a ver si va a perder dinero la compañía o la persona dueña de esas 100 unidades que quiera aumentar 20% con este mejoramiento. Entonces, ¿qué es lo que no se entiende de toda esta lectura? Es factor de carga. ¿Qué quiere decir el factor de carga? Que de ese bus que debería operar con 40 asientos completos, el factor de carga sería el 100%. Pero rara vez llega a eso. Entonces, en términos medios, dice que cuando tenía 100 unidades y costaba 3 bolivianos, iba al 90%, vale decir 36 asientos. 0,90 por 40 es 36. Ahora dice que se va a incrementar un 5% más, vale decir, de 90 va a ir a 95%, vale decir, ya no van a ir 36, sino van a ir 38 personas, que es el 95%. Con todo esto, vamos a ver si el dueño de la empresa, el empresario, va a perder dinero o no. O sea, dice, desde un factor significa que todos los asientos son ocupados. Eso se les ha explicado hoy. Hasta aquí preguntas, ¿se ha entendido? Hola, ¿se ha entendido la formulación del problema? Hola. Sí, sí, ingeniero. ¿Se ha entendido? Bueno, ya, gracias. Solución. Fíjense, para esto es necesario manejar lo siguiente. Vamos a ver dos momentos. Vale decir, vamos a utilizar este. Es el momento 1, es decir, de lo que era, de lo que se tenía. Entonces es lo que se tenía. A lo que M2, a lo que se tiene ahora. Entonces, ¿qué estamos haciendo? No estamos haciendo nada más que un análisis situacional. Por ejemplo, dice 20% más. ¿Esto qué significa? 20% de qué? De 100. Entonces, 20% de 100 es 20. Y si le sumo los 100 que era, quiere decir que ahora lo que se tiene no son 100 unidades, sino se tiene 120 unidades. ¿Por qué? Porque partimos con esto, con las 100 unidades. Eso es lo que se tenía, sí. Ahora, ¿qué se tiene? Se tiene 120 unidades. ¿Usted ha entendido cuál va a ser la lógica del razonamiento para resolver? Hola. Hola. Una vez más, pues, ¿Qué? Entiende, ingeniero. ¿Sí?
Ya, o sea, les he dicho si se entiende la lógica. ¿Qué les estoy diciendo? Que hay que hacer análisis en dos momentos. ¿Y de dónde vamos a sacar los datos? Por supuesto, pues de esto, de esto. ¿Qué se dice? Se les ha puesto. ¿Cuántas unidades tenía lo que se tenía 100? ¿Cuánto se tiene? 20% más, vale decir 120. Antes, ¿cuánto costaba? 3 bolivianos. Ahora, ¿cuánto cuesta? 2. Momento 1 y momento 2. ¿Se ha entendido? Sí, sí. Sí, Ah, ya. Entonces, situación actual, lo que se tenía. Eran 100 buses por 40 asientos y dicen que no iba al 100%, sino a 90, va a decir 36%, 3.600 pasajeros por hora, porque hemos dicho que el viaje o la duración del viaje va a ser 1 hora. Eso nos dice. ¿Cuánto valía el precio? 3 bolivianos. Entonces, ¿qué aprendimos? ¿Qué aprendimos? Y por favor, esto ya se les dio. Ahorita voy a ver, utilizamos los conceptos de microeconomía. Vamos a ver. Aquí, vamos a ver. Recientes. No sé si era esto, competencia perfecta. Creo que era esto. Ah, ya, ese. ¿Qué dijimos? Por favor, esto se les ha dado varias veces. Dijimos que el ingreso era el costo total más la utilidad. Si la utilidad es 0, quiere decir que está en el punto de equilibrio. Va a decir que el ingreso es igual al costo total. El ingreso es igual al precio por la cantidad, es decir, I es igual P por Q. Esto por si acaso ya llevamos. Ya saben de dónde viene esto. Si el ingreso es P por Q. ¿Por qué estoy poniendo 1? Porque hemos dicho, lo que se tenía, la situación actual es, vamos a poner 1 y la situación futura vamos a poner con 2. O si ustedes quieren momento 1 y momento 2. Vean lo que les guste a ustedes, yo no tengo problema. Entonces, ¿qué voy a hacer? 3 por 3.600, 10.800. Con la mejora del servicio. En realidad, o sea, ni siquiera sería situación actual. Situación inicial, no es actual, está mal esto. Situación inicial. Inicial. Esa era lo inicial. Pero ahora no solo tenemos lo inicial, sino tenemos la situación final, vale decir, con la mejora del servicio. Situación final es con la mejora del servicio. Entonces, vamos a poner, si ustedes quieren, entre paréntesis, vamos a poner situación final. Situación final. Entonces, ¿qué tenemos con la situación final? Fácil. Por eso está con verde. Aquí está, con verde. Facilito, con verde. Esos son los datos que debo poner, sí. 120. ¿Por qué 120? Porque hemos dicho 20% más de 100. De 100, dice 20% más estoy aumentando. Ya no tengo 100, sino 100 más el 20% de 100, 120. 40, 100, pero el factor de carga ha mejorado. ¿Por qué? Porque he bajado el precio a 2.50. Entonces el ingreso 2 va a ser P2 por Q2, vale decir 2.50 por 4.560 pasajeros por hora, porque hemos visto que la duración del viaje va a ser 1 hora. Eso es para resolver rápidamente el problema. Por lo que la compañía ganará, dice, vamos a ver. Y 2, el ingreso 2 con los servicios 11.400 por hora. Y 10.800, la situación inicial. ¿Cuánto va a ganar? 600 bolivianos por viaje, porque el viaje hemos dicho que dura 1 hora.
¿Hasta aquí se ha entendido? Hola. Sí, ingeniero, sí se entendió. Ahí me ve. Bueno, entonces estamos resolviendo. La variación va a ser, en este caso, por favor, van a tener, ese es el cambio en el excedente del consumidor. Van a decir, precio 1 menos precio 2 multiplicado por cantidad 1 más cantidad 2. Varían los signos y va a ser dividido entre 2. ¿Qué tengo? P1 en la situación inicial, por eso ponía 1. ¿Cuánto valía? 3. En la situación final, que es 2, es 2,50. ¿Cuánto era en la cantidad 1? Eso hemos calculado 3.600. En la cantidad 2 era más 4.560. Si esto yo divido entre 2, me sale 2.040 bolivianos Lorenz. Hay un excedente para el consumidor de 0.040 bolivianos Lorenz. O el viaje, porque hemos visto que la duración del viaje es 1 hora. La elasticidad precio de la oferta. Entonces, Q2 menos Q1 por P2 más P1 dividido entre Q2 más Q1, P2 menos P1. ¿Qué es lo que debería poner? Que es 2 y que es 1. 2 es el final y 1 es la inicial. Y eso es lo que estamos poniendo. ¿Cuánto me sale? Menos 1.29. ¿Qué estamos viendo? Si la elasticidad es negativa, es inelástica. Dice, si bien la variación, dice, apenas llega a sentirse ese incremento en la cantidad de pasajeros. Entonces, vale la pena. Esto ya es como razonamiento final. Hemos visto que su elasticidad es menos 1.29. ¿Qué quiere decir? Que es inelástica. ¿Pero qué es inelástica? Que pese a la variación de precio, la cantidad que hemos podido incrementar es mínima, ínfima. Por lo tanto, no sé si es recomendable bajar precios, aun cuando hemos visto de que sí, va a haber una ligera ganancia. Pero bueno, ligera. ¿Listo? Hasta acá, por favor, ¿se ha entendido? Sí, ingeniero, lo entendí. Miren, yo he preferido explicarles bien y por eso les pregunto nuevamente si es que se ha entendido o no, por una simple razón, porque seguramente este va a ser ejercicio de examen. Los que han dado, por ejemplo, examen de mesa, una pregunta ha ido en este sentido. Y como ya sabían, como se les explica bien, de los 20 o 22, ya no me acuerdo qué eran, por lo menos 4 han aprobado. No está mal. Aunque no han dado los 22, creo que han dado solo 10, creo. Pero bueno, han aprobado 4, que está bien. De 22, 4 está muy bien. En dirección de obras, que es otra materia que doy, de 17 han aprobado 0. Quiere decir que no ha aprobado nada. Entonces, pero se les explica así, o si no, yo no les voy a poner eso en el examen, les voy a preguntar otras cosas. Sí, que sí he entendido. Ah, bueno, ya. Bueno, entonces, ahora vamos a ver los diferentes tipos de transporte que existen en Bolivia. ¿Qué tenemos? Transporte por carretera y nosotros hemos llamado transporte terrestre vial por carretera, si ustedes quieren. Para hacerlo mejor definir. Transporte terrestre ferroviario, porque no vuela, ¿verdad? Transporte terrestre ferroviario. Así vaya a desnivel aéreo, como hemos visto en el tren súper rápido, 410 kilómetros por hora, Magreb-Shanghái, igual estaba vinculado al suelo mediante esas estructuras que hemos visto, ¿verdad? Ahí hemos visto también el fenómeno de la liquefacción y todo. En transporte terrestre ferroviario. ¿Qué más tenemos en Bolivia? Todo eso había puesto. Estudio de mercado, transporte aéreo. Estamos hablando de Bolivia. Transporte fluvial en el Amazonas y esto es al Pilcomayo para el canal Tamenco. Estos dos tenemos. Al norte y sería
oeste y sería sudeste. Listo. Y después, ¿qué tenemos? Transporte y contaminación. Y tenemos los protocolos. Entonces, por favor, díganme si hasta aquí se ha entendido. Y si se ha entendido, igual quiero que me hagan preguntas. Para la próxima clase vamos a ver, porque después vamos a hacer un análisis de caso. Este es el análisis de caso. Pero quiero, para la próxima clase, estamos en el punto 5, ver todos los sistemas de transporte que existen en Bolivia. ¿Se ha entendido? Entonces ahora, por favor, empiecen las preguntas, ¿ya? Inge, una pregunta. En lo de la respuesta de que nos ha salido inelástica, ¿cómo sería la respuesta correcta que podríamos poner en resumen nosotros? No, a ver. No, acá, a ver, por favor, quede claro. Por ejemplo, vamos a agarrar lo último, que era la elasticidad de la oferta. Elasticidad precio de oferta. Por favor, si no entienden, dígame. Vamos a ver elasticidad precio de oferta. Yo tengo esta relación. ¿Y qué dice la relación? Que no es nada más que la variación de una variable microeconómica respecto a otra. ¿Qué estamos viendo? La variación de la cantidad de transporte de personas cuando varía la otra variable microeconómica, que es el precio. Entonces, primero, por favor, díganme si se ha entendido el concepto de elasticidad. La elasticidad no es nada más que la variación de una variable microeconómica respecto a otra. Si es la elasticidad precio-oferta, es la cantidad de la variación, es la variación de la cantidad respecto a la variación del precio. ¿Se ha entendido? Sí, Inge. Si se ha entendido, nosotros en este caso aplicamos esta relación, esta que está ahí. No nos interesa, solo aplicamos. Y para aplicar hemos visto de que yo debo ser muy cuidadoso para poner momento 1, momento 2. El momento 1 es el momento inicial y el momento 2 es el momento final. Si he definido bien eso, ya sé cuál es Q2, cuál es Q1, ya sé cuál es P2 y cuál es P1. ¿Qué es lo que hago? Lo único que hago es reemplazar. Y por supuesto, ahí no debe haber error. Estoy reemplazando. Esta es una relación aritmética de la variación de la cantidad respecto al precio. De eso me va a dar un resultado. Puede ser positivo, puede ser negativo o puede ser igual a 1. Si es igual a 1, la elasticidad se llama elasticidad unitaria porque es igual a 1. Si la elasticidad es, como en este caso, que no puede haber, no es que esté mal, sino que el resultado me sale negativo. Si es negativo, debe tener una categorización y una conceptualización. Como categoría que se llama elasticidad inelástica. Si yo les digo eso y les pregunto, van a estar en Flandes, van a estar, pues, como muchos de ustedes, tal vez ya durmiendo. Pero algo quiere decir inelasticidad. Entonces hemos agarrado la interpretación. Y la interpretación económica es la siguiente. Que si bien yo he variado los precios, pero la cantidad de pasajeros que podría incrementar es mínimo. Por lo tanto, la pregunta es, ¿vale la pena? Alguien me dirá sí, porque fíjese, ingeniero, ha habido un excedente. Ya, bueno, entonces, no interesa, ya, como ha habido excedente, es positivo, ya vale la pena. Sin embargo, si yo fuese empresario, me cuestionaría porque de 100 autobuses aumentar 20 autobuses, significa mucha inversión, pero bueno, pero en términos gruesos es así, que la variación del precio ha hecho variar muy poco, por eso me ha salido negativo, por eso se llama inelástica. Pero si es elástica, quiere decir que es positivo, por lo tanto, esa variación de precios me ha generado una variación grande
en la cantidad de pasajeros que he podido mover. Ahora díganme, ¿se ha entendido o no? Sí, Pero si es unitaria, me van a decir, ni fu ni fa, unitaria, no pasa nada. ¿Se ha entendido? sí. Por favor, si no se ha entendido, díganme, no me moleste. ¿Se ha entendido algo? Sí, ingeniero, sí se entendió. Ya, entonces, por favor, aquí no es cuál es el mejor resultado, no. Yo hago el ejercicio y si sale negativo o sale positivo o sale igual a 1, ya sé cuál es la categorización, ¿verdad? Elástica, inelástica, unitaria. Y ya sabemos qué significa eso en términos de economía, lo que ya se les ha dicho. Preguntas. Por favor, ¿alguna otra pregunta? Ojo, no me molesta, adelante. ¿Y podría repetir lo del cambio en el excedente del consumidor? Es que no lo he entendido muy bien su interpretación. Y ya. Ya, un ratito, por favor. Ya. Dice, ¿cuánto? A ver, hemos visto de que dice que primero valía 3 bolivianos en la situación primera. Y después con la mejora hemos bajado a 2.50. Entonces, ¿cuánto ha mejorado? No para el empresario, sino para el consumidor. Vale decir, para el pasajero, para el pasajero. Quiere decir que para el consumidor ha habido vamos a decir, un ahorro, un excedente, algo que no ha gastado, que más o menos vendría a ser 2.040 por viaje. Si bien ha pagado ahora 2.50, pero en términos económicos es como si hubiese habido un ahorro a 2.040. ¿Se ha entendido? Sí, claro, ingeniero. Bueno. A ver, y voy a hacer un pequeño comentario porque ahorita ha venido un familiar y ha puesto la tele y por favor, primero díganme sí, se ha entendido para concluir, pero yo quiero justamente apelar a la reflexión lógica que es producto de nuestra formación. No sé si hasta aquí hay preguntas. Si no hay preguntas, por favor, permítanme hacer una reflexión. Primero, ¿hay preguntas? No, ingeniero, todo claro. Ya, entonces, por favor, dice, Plaza de las Banderas, me encendió el televisor, rechazan resultados de las elecciones. Miren, yo soy una persona, olvídense, yo no estoy ni a favor ni en contra de nadie, sino estoy haciendo un razonamiento lógico. A ver, y vamos a razonar con ustedes solo con hechos. No me interesa si ya está el 80 y tantos % o si hubo antes las proyecciones a boca de una nada. Solamente les voy a poner el siguiente hecho y quiero que me razonen. Resulta que el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, de Donald Trump, su gobierno le felicita por el triunfo a un candidato que dicen que es socialista.
Les estoy hablando sobre hechos. ¿Será razonable? Ustedes están razonando y les pregunto. Si vamos a suponer, estamos hablando un poco ya de economía, si vamos a suponer que Estados Unidos, no es suposición, ahorita Estados Unidos es, vamos a decir, el líder del sistema capitalista, por eso que la unidad monetaria internacional es el dólar americano. ¿Cuánto durará este sistema capitalista mundial? Va a durar muchos años más, pero China igual forma parte del sistema capitalista. Si el primer país del sistema capitalista está reconociendo a un gobierno de un pueblo que ni siquiera Trump conoce, a nosotros miran como a mexicanos, por no decir latinos nos dicen mexicanos, pero bueno, salvando su ignorancia y todo, finalmente es la primera persona del primer país del sistema capitalista. Si ellos están reconociendo el triunfo de, entre comillas, no sé si será socialista, llamen lo que quieran, ¿qué les diría eso a ustedes? Les pregunto. Por favor, respóndanme. Estamos razonando como razonamos la materia. Que quizás hay un convenio. Un convenio, ¿crees tú, de un superpoderoso que ni siquiera sabe qué es Bolivia? A los bolivianos los toman como a mexicanos. ¿Qué? A ver, dime, ¿tú harías convenio con un tirifilo? No puedes. Se hace convenios cuando existen equilibrios. Nosotros, solamente te voy a poner esto, ¿sí? En términos ya muy académicos. El Producto Interno Bruto per cápita de cada uno en Bolivia, y eso dicen que habíamos subido a $4,000 anuales. Yo dudo mucho, pero vamos a suponer que sea 4,000. ¿De dónde sale 4,000? De ver cuánto ha producido Bolivia el año 2016, dice 40,000 millones. ¿Cuántos han producido? 10 millones de personas. Esa división sale $4,000 al año per cápita por persona. ¡Wow! Realmente, ¿cuánto es el ingreso per cápita promedio? Porque en cada estado varía. Es aproximadamente 60 y tantos mil dólares al año. ¿Hay alguna relación? ¿Creen que nos visibilizan a nosotros? ¿Creen que van a hacer un acuerdo? Les estoy poniendo solo hechos. Finalmente ustedes razonen como tú me has dicho. Yo respeto tu forma de razonar. Hay un acuerdo. No me parece malo tu razonamiento, pero otra vuelta te digo, Mr. Trump no conoce dónde está Bolivia, peor hay un acuerdo, ¿no ve? Pero sin embargo, manda felicitaciones. ¿Qué les estoy queriendo decir, por favor? Ya, o sea, lo único que quiero es racionalidad. Por eso estamos estudiando no ciencias políticas. Porque, por supuesto, si yo utilizo las ciencias sociales, por supuesto hay muchas interrogantes que colocar, especular, lo que se llama, porque son ciencias sociales. Estamos acá estudiando otro tipo de ciencias, como ahorita acabamos de ver. Alguien me preguntó, ¿y ahora cuál es la mejor? ¿Estará bien que sea inelástica o elástica? No, es un simple resultado. Y eso, por supuesto, lo hacemos bien. ¿Qué estamos viendo? Un simple resultado. ¿Cuál es el resultado? Que Mr. Trump dice que lo felicita. Otra vuelta les pregunto, respetando el razonamiento que hacen ustedes. Pero yo estoy tratando de agarrar la racionalidad que considero conveniente porque yo doy estas materias en las ciencias exactas. Les pregunto,